Juan. ¿Por qué es que yo arrancaba así el domingo pasado? ¿Por qué dice Jesús, por qué se plantea eso en el versículo 1? Y eso tiene que ver con el capítulo 5, versículo 18. Quiero que si lo buscan, por favor. Entonces dice el texto, por esto los judíos, 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Entonces, ¿por qué querían los judíos matar a Jesús? Porque quebrantaba el día de reposo. ¿Y porque Jesús decía que Dios era su propio Padre? Por eso es que procuraban más matarlo, porque quebrantaba el día sábado, el día del reposo. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con una interpretación. La ley no decía eso. ¿Perdón?
hay una multitud en la fiesta, en donde ese versículo nos plantea dos grupos. Uno que decían de Jesús que era bueno y otros decían que no, que engañaba. A la gente. Y luego viene otro grupo, ya lo van a ver más adelante. Pero ninguno hablaba abiertamente, así como estoy hablando yo con micrófono y todo, pero en la calle, ¿verdad? Eso era en la calle. Ninguno hablaba abiertamente. Ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esta multitud tiene miedo de los judíos. Lo voy a andar aquí. Tenía miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Quiénes se maravillaban son estos? No estamos hablando de la multitud de estos en ese versículo. ¿Cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió y dijo, mi doctrina, la palabra y doctrina, quiere decir enseñanza, mejor dicho. Es lo que se conoce en griego como didache, la palabra en griego. ¿Qué es mejor decir enseñanza? No doctrina. Jesús entonces, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá la enseñanza, si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ese es todo el propósito de ahora. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Todo esto estriba en aquí. El querer hacer la voluntad de Dios va a saber si la enseñanza que habla Jesús, por decirlo de esta manera, si la enseñanza que enseña Jesús es de Él o del que lo envió. Lo mismo es válido para ahora. Lo mismo. Aquí no está hablando Jesús de interpretaciones, sino que está hablando Jesús de enseñanza. La enseñanza que enseñó Jesús no era de Él, sino de Dios, su Padre, que es uno de los argumentos para asesinar a Jesús. El querer hacer la voluntad de Dios es lo que determina a la persona de qué lado está. El que quiera hacer la voluntad de Dios, porque eso es todo, hasta la fecha. No es saber, no es saberme de memoria la Biblia o un libro, no es saber eso.
es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando alguien hace la voluntad de Dios, es porque es una nueva persona. El saber de teologías no me hace una nueva persona, no me convierte. El saber de memoria texto bíblico no me convierte. El punto aquí central de todo esto es esto. La nueva persona, el hombre, la mujer nueva, convertida a Dios, esa es la cosa. Eso tendría que ser el propósito. No saber de teologías y de eso. Si ese es un recurso para que me ayude a ser una nueva persona, eso sí, ¿verdad? Le ayuda a uno eso. Pero lo que realmente es el indicador aquí es, ¿soy acaso ya una nueva persona o no? O sea, ¿ya me convertí a Cristo o no? Que eso cada quien lo puede decir, ¿verdad? Lo podemos decir. Entonces, este es el punto. Si uno es una nueva persona, es salvo. Si no, no lo es. ¿Quiénes forman parte del pueblo de Dios? Las nuevas personas. Todo se reduce a eso. Todo se reduce a eso. Puedo estar en una iglesia, puedo saber de mucha teología, pero si no me he convertido, no soy pueblo de Dios, no soy salvo tampoco. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si mi enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Vayan al capítulo 5 siempre de Juan, por favor. El versículo 41 dice, gloria de los hombres no recibo. No recibe porque no busca, ni recibe gloria de los seres humanos, ni de los hombres ni de las mujeres. No le interesa a Dios eso. No le interesa a Jesús eso. Ahora bien, en el versículo entonces dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y Jesús está haciendo la diferencia ahí y distanciándose de la forma de pensar de los seres humanos y está planteando la forma de pensar de Él, que es la que proviene de su Padre. El que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley?
y ninguno de vosotros la cumple la ley. O sea, lo que está haciendo Jesús es intensificando la denuncia. No les dio a ustedes, a los judíos, no les dio a ustedes la ley Moisés. ¿Por qué no le hacen caso? ¿Por qué no la obedecen? ¿Por qué entonces procuran matarme? No se lo está diciendo la multitud, se lo está diciendo a estos. Si se fijaron en el versículo, aparece así. Pero ahí reacciona la gente, la multitud. Y ese es el tercero que les dije yo, acá, que más adelante lo íbamos a ver. Y le dice entonces la multitud, demonio tienes. ¿Era cierto que tenía demonios Jesús? ¿Por qué la gente dice que demonio tiene? Como dicen ahora, si lo dice el pueblo, es verdad. No es cierto. La multitud dice a Jesús, ¿qué demonio tiene? ¿Quién procura matarte? Entonces a mí me llama la atención eso, que esta gente en la multitud, en los versículos anteriores dice que allí algunos decían, no, sí, es que Jesús es bueno. Otros decían, no, no es cierto, Él engaña a la gente. Y hay otros que dicen, demonio tiene. ¿Quién te procura matar? Entonces hay dos formas de entender esto para mí. Uno, que estos no sabían que estos andaban buscando a Jesús para matarlo. Podría ser. O podría ser de que estos son como estos. Entonces cuando leamos, como todos leemos la Biblia diariamente, ¿verdad? Uno le va haciendo así, cosita. Entonces uno le va haciendo preguntas así al texto. ¿Y quiénes son estos? ¿Será acaso que estos ven algo raro en Jesús? Tiene demonio. No es cierto. Son inventos o peles de la gente, ¿verdad? Entonces, o lo usan para deslegitimar a Jesús, desautorizarlo, decíamos antes. Ahora hablan más de deslegitimarlo, ¿verdad? Y por eso digo yo, o podría ser que estos sean los mismos, ¿verdad? Y no ser 3 grupos, sino 2 grupos. La figura de Jesús nunca fue polémico. Los polémicos fueron los seres humanos, hasta la fecha. Porque aquí se están peleando interpretaciones sobre la ley. Eso es lo que se están peleando. Estos supuestamente se proclaman los defensores de la ley, los salvaguardas de la ley. Pero no se dieron cuenta de que el momento histórico cambió. O sea, Dios ya no se comunica a través de profetas. Ya no. Y entonces estos, como eran estudiosos de la ley, sabían que venía un Mesías, ¿verdad? Pero no logran ver a Jesús como el Mesías. Al contrario, lo acusan, lo atacan y lo matan. Porque lo logran matar. Ahora, vamos más adelante porque
Jesús entonces respondió, una obra hice. Y todos se maravillan. Una cosa hice. Y todos se sorprenden. Por cierto, versículo 22, por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea, viene desde antes, ¿verdad? Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, al bebé, al hombre, ¿verdad? Depende de la edad de conversión. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Explíquenme pues, en otras palabras. Jesús a los judíos les está diciendo eso. No a la multitud, a los judíos. No juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Yo me sorprende que cuando, esto lo he visto yo en iglesias evangélicas, ¿verdad? Que se citan textos bíblicos hasta para insultarse, ¿verdad? De diferentes denominaciones. Y cuando hay una onda de esas, sacan aquel texto que no sé dónde está, pero está en los evangelios. El que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Siempre sale ese. No quiere decir eso ese texto. Ese texto no es para eso. Porque ahí, como somos cristianos, ¿verdad? Y no nos ofendemos, entonces citamos la Biblia para ofender a la gente. No es para eso. Eso es caer como estos. En esa parte, solo voy a hacer otro paréntesis. Por ejemplo, a mí me llaman la atención las interpretaciones sobre el día de reposo que hacen los judíos. No vamos a hacer mayor cosa, mayor esfuerzo, ¿verdad? Ahí tenían reglamentado cuánto es la distancia que había que caminar. Si alguien caminaba más de eso, ya era trabajo. Si alguien cargaba, yo creo que los teléfonos, no me acuerdo cuánto era el peso, pero creo que hubiesen pasado en esta época el peso. Si cargabas más de un peso determinado, ya era trabajo. Y yo me pregunto, ¿y qué hizo los seres humanos en la creación para que descansen? Nada. Entonces los judíos estaban interpretando eso, así como estoy haciendo yo. Nada. El que trabajó fue Dios. Y Dios, cuando hace el planteamiento del día de reposo, es dedicado a el día. No hagas nada, no es eso el punto. Es dedicado, por lo menos, ese día te debe de servir al ser humano para dedicarlo a Dios, por lo menos. Entonces, no es que no vamos a trabajar. No es ese el punto. Pero bien, entonces les dice en el 24, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con un juicio justo. Mire la ironía aquí. ¿Creen ustedes, así a la sincera, verdad, que estos eran justos en su juicio? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes?
Ahí viene. A viva voz. Cómo no. Gracias, Mike. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que esto de los justos juicios son muy relativos, ¿verdad? Es decir, lo que a mí me parece justo, a otro le puede parecer injusto. Es decir, porque tenemos cada uno, yo tengo mis propios intereses a partir de los cuales juzgo. Pero también puedo tener un vacío. La falta de conocimiento me puede hacer injusto en mis juicios, ¿verdad? Todo eso está de por medio cuando uno juzga. No sé si hay sabiduría, ha de haber, pero hay que buscarla un poquito más adentro, donde también la Escritura dice que dice en algún punto, pero yo no sé a dónde, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Es decir, uno puede equivocarse por esas dos vías, porque no tenés la información correcta y porque tenés intereses en hacer tu juicio. Pero eso no termina ahí, porque al hacer tu juicio tiene un objetivo, ¿verdad? Se tiene un objetivo. Entonces, a partir de ahí, es que los judíos era la clase político-religiosa dominante, en el sentido que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Esos son los judíos. Entonces, al querer mantener la estructura político-religiosa establecida, obviamente tenían que hacer juicios negativos contra Jesús, porque Jesús estaba planteando una nueva manera de vivir, una nueva manera es decir, un reemplazo de aquel sistema por el nuevo sistema de reino. Muy bien, muy bien. Lo que está rompiendo Jesús aquí es un montón de cosas. No solo es la interpretación de estos, porque estos, si se fijan en el texto, hay una multitud, pero también dice judíos. Y más atrás va diciendo judíos, 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 y más adelante del 7 va a decir judíos, judíos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estos quiénes son? Pues es posible que sean los líderes de la religión judía. Allí van algunos fariseos, allí van algunos saduceos, ¿verdad? Y entonces son estos. Ya vamos a regresar allí. Decían, versículo 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Unos, puede ser que sean de la multitud, ¿va? ¿Dónde está enseñando Jesús? ¿Se acuerdan? Porque llega, dice ahí, y enseña. ¿Dónde? Ahí está en el texto. Cuando llega Jesús, va al templo, en el templo. Y ahí empieza a enseñar. Y es allí donde dice que está la multitud y toda la cosa. Y por ejemplo, por eso es que dicen unos, los judíos dicen, es que este Jesús, ¿cómo es que habla así? Pues? Si este no ha ido a la escuela, no ha venido con nosotros a las escuelas que tenían ellos en el templo. Y que todo varón judío tenía obligación de ir. Pero este no lo hemos visto aquí. ¿Cómo es que habla así? Y a veces los intereses o las interpretaciones, como decían antes,
nos tupen la mente, nos bloquean. Lo ideológico lo bloquea a uno. Hay un libro bonito de Juan Luis II que se llama Jesús, el hombre de Nazaret. Tiene todo un capítulo sobre eso, que a veces la gente común y corriente, llana y silvestre, cuando habla de fe y habla de ideologías, absolutiza la ideología y relativiza la fe. Y Juan Luis II también tiene otro libro que se llama Liberación de la Teología. O sea, ¿cómo nos podemos quitar eso de las ideologías? La fe es lo absoluto, lo relativo es la ideología. Pero cuando nos peleamos es porque le damos la absolutidad a lo ideológico. Si no, vean la historia de El Salvador, ¿verdad? Los que se desgarraban por un partido político, miren. Pues no hay que meterse en esos rollos, pero igual. ¿No es este a quien buscaban para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Versículo 26. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, o sea, los judíos. Cuando le dice Cristo, es el Mesías, ¿verdad? Mesías en hebreo, Cristo en griego. Entonces la gente dice, mira, ahí anda, para arriba y para abajo, enseñando, nadie le dice nada. Entonces quizás los gobernantes han reconocido de que este realmente es el Mesías, o sea, el Cristo. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Qué es eso? Interpretación de otros. ¿Cierto? ¿O no? Cuando va diciendo la gente, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahora va con la gente, va Jesús. Ya le dijo lo que tenía que decirle a estos judíos, ahora van con esa. Porque aquí líderes y pueblo van en la misma ruta, perdidos. Porque dicen de que entonces el Mesías, nadie va a saber de dónde viene. Entonces Jesús le dice, ustedes dicen que saben de dónde soy, ¿verdad? No es cierto. Otra vez va esto. La gente dice que viene de María y de la familia de José y todo. A eso quieren decir. Y Jesús les dice, ustedes dicen que saben de dónde vengo. No es cierto. Si supieran de dónde vengo, que es Dios, pero realmente no saben porque no lo conocen. No, pero yo, ¿verdad? Yo hago mi rito anual de perdón de pecados. Yo cumplo el sábado cabalmente. No lo conocen.
O sea, las palabras de Jesús no deben creer que son bondad, ternura, aceite de oliva para las heridas. No, 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 no. ¿Cómo reaccionaría alguien a un miembro de una iglesia determinada si vos no lo conoces a Dios? Por gusto estás allí metido. En una iglesia determinada. No, yo tengo tantos años. Fui bautizado por el misionero tal, ¿verdad? Etcétera. O sea, es duro, pues. Pero acuérdense de esto, ¿verdad? Que eso lo hace Jesús. No nos está diciendo. El desprestigio era en ese sentido porque Jesús estaba prácticamente tocando el sistema, la estructura que ellos ya habían creado, ¿verdad? Y con respecto a hoy, ¿verdad? Haciendo un poco la interpretación de hoy, ocurre que a veces he escuchado personas que manifiestan textos de la Biblia o aseguran cosas para la propia conveniencia, para interpretar su propia conveniencia. Entonces, eso también ocurre mucho, ¿verdad? De que leen literalmente un texto, pero para torcerlo a la propia conveniencia. Entonces, ocurre eso. Y lo otro, por ejemplo, que con el tema de las guerras, ¿verdad? Ya me han dicho, ¿y por qué Dios permite las guerras? Entonces, Dios no ha provocado las guerras, ¿verdad? Entonces hay mucho análisis ahí, pero siempre el sentido del desprestigio de Dios también se da en la sociedad y se da también en este contexto, donde nos invita también a nosotros creer, ¿verdad? Como esas personas de toda esa multitud que creyeron y nacer de nuevo, ¿verdad? Nos invita a creer, encontrarnos con Jesús y nacer de nuevo. Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Walter, por la oportunidad. Fíjese que hay algunos elementos que a mí desde el domingo pasado yo los escuché y yo quería estar acá, pero no estaba. Una de las cosas que a mí me hizo mucho reflexionar es el punto este. Bueno, sí comparto el hecho de que la justicia humana nunca va a llevar a bien, ¿verdad? Y podemos verla desde el ángulo que queramos, pero la justicia de Dios siempre va a ser perfecta, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, el Señor Jesús es lo que está expresando, la justicia de Dios, no la justicia humana. La siguiente cosa, de recordar un poco acerca de lo que la hermana decía con relación al desprestigio, tiene que ver también con el lugar de donde Él venía en la mente de ellos, porque realmente ni humanamente conocían mucho al Señor Jesús. No conocían mucho de su vida, por lo que veo, porque también una de las cosas importantes de recordar podría ser que Galilea fue uno de los lugares asignados para que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llega a la tierra prometida y se le asigna, dice que deben dejarse lugares de refugio. Entonces Galilea es uno de esos lugares de refugio a donde deben de llegar personas que han infringido la ley, han matado a alguien sin querer, o sea, no fue algo premeditado, y entonces dan ese espacio para estar ahí. Ahí se dice algo se hace eso, ¿verdad? Entonces Galilea, desde ese punto de vista, no es un lugar en el cual cualquiera pueda decir es para estarnos allí, ¿verdad? La siguiente cosa con relación a eso de conocer al Señor Jesús, para mí, tanto la multitud como los judíos, cualquiera sea su trascendencia, que no se especifica ahí en la lectura de la palabra, es el punto de que sí, el Señor Jesús nació en Belén de Judea. Y ellos no lo sabían, porque ese fue su lugar de dar a luz María, ¿verdad? Entonces a él sí, él venía de Belén de Judea. Entonces termina en Galilea por las circunstancias, ¿saben? Va para Egipto su padre terrenal José con María y luego él regresa, pero porque el hijo de Herodes todavía está gobernando, hay que irse mejor a un lugar donde sea más sin pasar por llama la atención.
La siguiente cosa que le quiero decir es el punto de que el Señor Jesús, cuando les dice a ellos, a los hermanos con relación a ir a la fiesta, está hablando con relación a que yo no voy a ir ahorita en este momento por lo que tengo que ir. O sea, ellos no comprendieron lo que él estaba hablando, porque él sí iba a subir a esa fiesta desde el principio, cuando tuviera que entregarse el Hijo del Hombre como la oveja para ser ofrecido a favor de la humanidad. Entonces, la siguiente cosa viene cuando le dicen exactamente con lo que acabo de mencionar. ¿De Galilea va a venir alguien que valga la pena y que pueda venir el Cristo de ahí? ¿Por qué no será uno de los fariseos entonces mejor? Entonces, creo que es uno de los elementos muy importantes para mí, que realmente al Señor Jesús ni humanamente le conocían, no le conocían ni de dónde había nacido, ni cuál era todo su proceso, ni entendían mucho menos la formación de él, porque si se recuerda, de 12 años el Señor Jesús estaba en el templo y les dice, sí, en la casa de mi padre me es necesario, o sea, él estaba ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no le conocen. Muy bien, gracias. En el Antiguo Testamento se mencionan las ciudades santuario. Si alguien infringía una ley, podía ir, y entonces la familia del ofendido, de la víctima, lo podía matar aquí en el momento, ¿verdad? Si esta persona que había cometido un delito, cual fuera, quería un juicio, entonces se iba para una de esas ciudades santuario y nadie lo podía tocar hasta que terminara el juicio. Cuando terminaba el juicio y lo encontraban culpable, obligadamente tenía que salir, ¿verdad? Entonces eran las ciudades santuario de esa época. Sí, pero muy bien, dígame. Yo aquí veo por necesidades materiales, básicamente. Veo a los judíos también y veo a los fariseos también. Entonces, para mí son 4, pero de esos 4, la multitud que les seguía por necesidad, cualquiera puede decir, estaban más cerca. Ellos andaban por necesidades materiales. Y ellos mismos nos dijeron, bueno, ¿y quién no es el que buscan para matarlo? Y después todavía, y los gobernantes habrán reconocido que en realidad este es el Cristo. Y después, el mismo Jesús les dice que a él lo conocen, pero no han interpretado bien qué es lo que él les ha dicho también. Lo ven, pero no tienen el conocimiento necesario. Y la cuestión es que cómo se aproxima todo en la ruta que Dios había establecido con Jesús, porque ya íbamos en una etapa crítica antes que lo prendieran. La verdad que a muchos nos pasa también así. Sabemos mucho de Jesús, pero ¿cuánto de eso vivimos también? Somos como la multitud, a veces somos como los judíos, somos como los fariseos también. Pero eso es lo que no queremos. Jesús dijo, cuando conmigo la cosa es diferente. Yo conozco a Dios y todavía al final la multitud dice que el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. También llegaron ese momento y no lo entendieron, no sabían quién era. Y luego sigue toda la historia de los fariseos también.
Yo creo que aprovechando esto, no es para saber mucho de las interpretaciones, cuál era la relación de la multitud, la relación con los judíos y la relación con los fariseos también, porque habían cosas de pueblo y habían costumbres político-religiosas de por medio también. Sí. Pero eso al final a nadie le sirve para entrar al cielo, Ajá. sino que hacer como Jesús Sí. hizo. Ser Muy bien. como Jesús hizo también. Sí, exactamente. Y en el versículo 17 es lo que está la clave en el capítulo 7. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina o la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Solo para decir algo que han mencionado, cuando los hermanos de Jesús le dicen, mira, anda ya a la fiesta, que no sé qué, date a conocer, esa es gloria humana. Por eso es que Jesús dijo, yo no voy a eso, no me metan en ese rollo. Y dice después Juan, es que los hermanos de Jesús tampoco creían en él. Ahí lo leen ustedes despacito. Y solo para concluir, ¿verdad? La palabra que traduce Reina Valera como doctrina es enseñanza, didaje. Aquí se ve en juego en el capítulo 7 la enseñanza de Jesús, que es de su Padre, y la enseñanza de los judíos, que es de ellos. ¿Notan la diferencia, verdad? Eso es lo crucial. En cualquier enseñanza, en cualquier tiempo. La enseñanza de Jesús venía del Padre. La enseñanza de los judíos venía de ellos. Ahora, hacer la voluntad de Dios es la clave. Nadie se salva por saber teologías. Pero tampoco se salva de saber de memoria la Biblia. Nadie. Si la persona no nace de nuevo, o sea, no se convierte a Dios, no se salva nadie. Por muy bautizado. Hacer la voluntad. Y no lo digo yo, ahí está. Versículo 17, capítulo 7. Léanlo. Ahí está la clave de todo. Y de allí no nos vamos a perder nunca nadie. Voy a terminar. Dígame. Ya. Solo quiero decir, hermano Walter, que el desglosamiento de estos versículos de Juan, que son unos pocos, ¿verdad? Y usted lo ha hecho así bastante rápido, pero sí podemos interpretar la enseñanza de Jesús. Y lo que yo quiero decir es, lo que usted ha hecho en estos momentos es evangelismo, evangelización, porque nos ha enseñado a interpretar la enseñanza de Jesús. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Lo otro es que si no nacemos de nuevo, tampoco. No nos garantiza nada todo lo que nosotros podemos saber para nuestra salvación. Allí me uno a lo que decía el hermano Pleites. En casi todo lo que él decía, yo también pienso de que nosotros no podemos, ¿verdad?, decir que somos hijos de Dios o que tenemos la enseñanza de Jesús si no practicamos cómo vivimos. Así que a mi manera de pensar he sido evangelizada. Bueno, siempre somos evangelizados todos cuando oímos el mensaje de la palabra, pero en este libro de Juan es un libro bastante, no es tan fácil para los nuevos creyentes, pero sí siento de que hemos sido bastante, yo he sido bastante edificada, hermano Walter. Muy bien. Y agradezco a Dios porque la verdad es que sí tenemos enseñanza y si no vivimos, bueno, es porque no queremos. Muy bien, Muchas gracias. gracias.
Solo que lo podemos hacer cualquiera. Uno no necesita ir a un seminario para hacer esto. No, agarra el texto bíblico, lo lee varias veces. Solo que hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Dedíquele 30 minutos al día y va a ver. Porque como la cosa no es ir en carrera, ¿verdad? Sino que ir bien. Voy a hacer y termino con esta pregunta. ¿Y para nosotros? ¿Jesús de dónde viene? Oremos. Querido Dios, te agradecemos. Te agradecemos tu presencia en nuestras vidas, pero también te agradecemos tu enseñanza, que nos desafías, nos confortas, nos animas, pero también nos tronchas en algunos momentos, para que podamos avanzar y hacer tu voluntad hoy, que tanto se necesita. Amén.